Mi mamá no paraba de hacer bromas sobre mi infancia dolorosa y de llamarme la hija de prueba. Así que le mostré su verdadera cara y arruiné su matrimonio con mi padrastro. Mis papás me tuvieron jóvenes y por accidente. Mi infancia fue un desastre, puras broncas de dinero y gritos todo el día. Las cosas recién mejoraron cuando mi mamá dejó a mi papá y empezó a salir con mi padrastro. Él trajo estabilidad económica y ha sido más papá para mí que mi papá biológico en toda su vida. Tuvieron una hija juntos, mi hermana Melody. No soy tonta. Sé perfectamente que la llenan de atención y le compran todo lo que pueden, justo porque yo no tuve nada a su edad. Cuando era más chica, me dolía verla recibir un cariño que a mí nunca me dieron. Pero ahora entiendo que mi mamá hizo lo que pudo con la experiencia y los recursos que tenía. Fue pura mala suerte que a mí me haya tocado todo mal. Dicho eso, Melody acaba de cumplir 4 años y mis papás se lucieron con la fiesta. Invitaron no solo a toda la familia que vive cerca, sino también a varios amiguitos de la guardería y a sus papás. Cuando mi mamá y las otras mamás ya iban bien entonadas con el alcohol, empezaron a chismear. Yo no estaba metida en la conversación, pero la escuchaba porque me aburría cuidando a los niños. De pronto, se pusieron a contar anécdotas sobre sus hijos. En vez de contar algo lindo de Melody, a mi mamá se le ocurrió sacar a relucir la historia de cuando intenté hacer que ella y mi papá dejaran de pelear juntando moneditas que encontraba por la casa y dándoselas. Tenía 7 años, contó todo muerta de risa y terminó diciendo: «Ay, las cosas que uno aprende con el primero, ¿no? Los hijos de prueba, jajaja». Y todavía remató con: «Rafa y yo nunca peleamos delante de Melody. Por eso ha de ser que es mucho más tranquila que Camila». Esa historia todavía me parte el alma, así que escucharla burlándose me dolió un montón. Pero no dije nada, intenté hacérmela fuerte. Después empezaron a hablar del kinder, porque algunas de ellas iban a inscribir a sus hijos este año. Y ahí, mi mamá, ya completamente peda, pensó que era buena idea contar cómo convenció a la escuela de dejarme hacer educación física con mis botas de invierno, porque era el único par de zapatos que tenía. Otra vez, contándolo con una sonrisa en la cara como si fuera lo más gracioso del mundo. Y lo último que dijo casi me hizo estallar. Menos mal que Melody puede tener todos los zapatos que quiera. Aunque, con lo que cagaba Camila a esa edad, capaz que fue mejor no gastar en la hija de prueba. Esa noche no dormí. No porque estuviera llorando, aunque sí lloré un rato, encerrada en el baño para que nadie me viera, sino porque algo dentro de mí hizo clic, como si una parte de mí que siempre había estado esperando un cambio, finalmente entendiera que nadie iba a rescatarme de esto, que nadie, mucho menos mi mamá, iba a pedirme perdón. Esa mujer no se sentía culpable, se sentía graciosa. Me quedé sentada en la cama, mirando el techo, escuchando los pasos descalzos de mi mamá en la cocina, risueños y tambaleantes, como si nada, como si no acabara de humillarme delante de media colonia, como si yo fuera un recuerdo viejo y torpe, útil solo para entretenerla. Me levanté al amanecer, bajé a la cocina y ella estaba ahí, con una taza de café en la mano y la cara de cruda moral que a veces tenía después de pasarse de copas, pero no me pidió disculpas. Solo me miró como si nada, y dijo: «¿Quieres café?». La miré. Me dio un impulso lanzarle la taza, pero respiré. «No, gracias», contesté. Me senté frente a ella, en silencio. La vi tomar un sorbo. Se le veía el rímel corrido del día anterior, y ese gesto en la boca, esa media sonrisa insegura que pone cuando sabe que la cagó, pero no quiere reconocerlo. Se esperaba que yo hiciera el papel de siempre, que la perdonara en automático, que me riera nerviosa y le dijera: «Ay, mamá, otra vez con tus cosas». Pero esta vez no dije nada. Me la quedé viendo como si fuera una extraña, y eso le molestó más que cualquier grito. «¿Y ahora tú qué tienes?», me preguntó bajando el tono. No respondí, solo me paré y me fui al cuarto. La dejé hablando sola, y juro por Dios que el silencio le dolió más que si la hubiera insultado. A partir de ese día, algo cambió. No fue de golpe, pero sí fue real. Empecé a observar, a escuchar, a tomar nota, porque para hacer que alguien se mire al espejo, primero hay que aprender cómo se maquilla las mentiras. Mi mamá y Rafa parecían una pareja feliz de afuera, sí, pero cuando uno deja de buscar cariño y empieza a buscar verdades, las fisuras se notan rápido, como cuando Rafa llegaba tarde 3 días a la semana, o como cuando ella se ponía perfume antes de salir a caminar al parque sola. Pero no era eso lo que más me llamaba la atención. Era la forma en que ella hablaba de sí misma. Siempre se vendía como la víctima de su pasado, como una mujer resiliente, fuerte, que salió adelante sola después de haber sido madre joven. Y claro, era fácil contarlo así, siempre que no mencionara que esa fuerza la construyó aplastándome a mí. Un domingo, mientras doblaba la ropa en su cuarto, dejó el celular desbloqueado.
Nunca lo hacía. Y ahí, sin querer, juro que sin querer, vi una conversación con una tal Lore, una amiga de años, con la que siempre se quejaba de todo. Y entre tantas quejas, encontré esto. Rafa ya ni me toca. No sé cuánto más pueda fingir. A veces pienso que me hubiera ido mejor si me hubiera quedado con el papá de Camila. Pero bueno, de los errores uno aprende. Por eso con Melody no me dejo pisotear. Me quedé congelada. No por lo que decía de Rafa, sino por cómo hablaba de mí, como si yo hubiera sido un castigo, una consecuencia de una decisión mal tomada. Un error útil. No confronté. Guardé silencio. Cerré la app y dejé el celular donde estaba. Pero algo en mí se selló. Ese día entendí que no era solo dolor o vergüenza lo que me causaba. Era desprecio. Empecé a notar otras cosas. Rafa siempre la evitaba cuando Melody no estaba. Dormían en cuartos separados por el calor. Pero nunca se tocaban. Nunca se miraban como pareja. Cuando mi mamá se reía, Rafa a veces la veía con una cara que parecía decir, ¿en qué momento me metí aquí? Una tarde, Melody estaba dibujando en el piso y le preguntó, «Mami, ¿por qué el papá ya no me abraza?» La pregunta fue tan inocente que me dolió más que cualquier insulto. Mi mamá la miró, tragó saliva y dijo, «Es que está muy cansado con el trabajo, mi amor». Mentira. Él tenía tiempo de sobra. Yo lo sabía. Y ella también. Esa noche escribí todo en un cuaderno. Cada cosa, cada frase, cada mirada, cada mentira. Porque no iba a quedarme de brazos cruzados esperando otra humillación pública. Ya no. Si ella había decidido vivir en una farsa, yo iba a obligarla a enfrentarse con la verdad. Pero no con gritos. Con pruebas. Con hechos. Con su propia historia, contada sin maquillaje. La semana siguiente, Rafa me pidió que lo acompañara al súper. Nunca lo había hecho. En el coche, mientras él buscaba estacionamiento, soltó. «Tu mamá ha estado rara. ¿Tú sabes qué le pasa?» Lo miré. Tenía el rostro cansado, sincero, como si de verdad estuviera buscando ayuda. «Sí», le dije. «Y creo que tú también sabes. Solo que no lo quieres admitir». Se quedó callado. «¿Sabes que ella dice que ojalá nunca me hubiera tenido?» Le pregunté, sin mirarlo. Rafa frenó, en seco. «¿Qué?» Lo leí, en su celular. Él no respondió. Solo apagó el motor y se quedó ahí, en silencio, como si hubiera entendido algo demasiado grande para digerirlo de golpe. No fuimos al súper. Rafa se quedó con las manos sobre el volante, mirando al frente, como si el parabrisas le ofreciera una respuesta que no llegaba. Ni siquiera intentó hacerme preguntas. Solo exhaló fuerte y murmuró algo que apenas logré escuchar. «Puta madre». Ese fue el momento exacto en que vi su expresión cambiar. Ya no era el tipo calmado que siempre trataba de evitar los conflictos. Era como si, de repente, le hubieran quitado la venda de los ojos. Como si una parte de él hubiera querido dudar de mí, pero ya no pudiera. Volvimos a casa en silencio. Durante los días siguientes, todo pareció igual, pero no lo era. Los detalles lo delataban. Rafa ya no le daba a mi mamá esos besos distraídos en la mejilla. Ya no le respondía cuando ella le hablaba desde otra habitación. Ya no le reía los chistes. Ella, por su parte, empezó a ponerse más nerviosa. Cocinaba más de lo habitual. Se arreglaba sin motivo. Se reía más fuerte cuando él estaba cerca, como si pudiera disfrazar el miedo con alegría. Pero había algo que ella no sabía. Rafa y yo estábamos hablando. No todos los días, pero sí lo suficiente. De vez en cuando me llamaba desde el trabajo, como si quisiera entender mejor lo que no había querido ver. Una de esas veces me preguntó, «¿Por qué nunca me contaste nada de lo que viviste?» Porque nadie pregunta. Y cuando lo hacen, es tarde, le respondí. Ese mismo día, él me confesó que no dormía bien, que llevaba meses sintiéndose como un huésped en su propia casa, que no sabía en qué momento su relación con mi mamá se había vuelto funcional, como un negocio mal llevado donde ambos pretendían cumplir su parte sin ganas. Yo lo escuchaba sin emitir juicios. No me tocaba a mí defenderlo ni culparlo. Pero sí le dije algo. «Rafa, tú puedes decidir irte». Yo no tuve esa opción. Se quedó callado. Las cosas escalaron rápido después de eso. Una noche, los escuché discutir. Melody dormía conmigo, porque mi mamá se la había dejado solo un ratito, y luego se olvidó. Yo tenía los audífonos puestos, pero cuando noté el tono de voz, me los quité. «Estás paranoico, Rafa. No me mires así. Paranoico no. Estoy harto de tus burlas, de cómo hablas de Camila, de cómo finges que todo está bien. ¿Qué te dijo ella? ¿Qué te llenó la cabeza? ¿Es una resentida?» «No, es una niña que fue ignorada por su propia madre. Y lo que más me jode es que yo también lo ignoré». Silencio. Silencio largo, espeso, como si el aire del pasillo se hubiera congelado. Luego escuché pasos.
una puerta cerrarse con fuerza, y la voz de mi mamá ahogada chillando. «Perfecto. Lárgate como todos. Quédate con tu hijita de segunda». Al día siguiente, Rafa no estaba, y mi mamá tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, el carácter a flor de piel. Tiraba los platos al fregadero como si fueran bombas, y hablaba sola mientras barría. Yo me hice la tonta. No le pregunté nada, pero lo que no esperaba era lo que vendría después. Ese mismo día por la tarde alguien tocó la puerta. Pensé que era Rafa. Pensé que venía a buscar a Melody, como lo había hecho otras veces. Pero no, era una mujer, una señora que nunca había visto. Pelo corto, moreno claro, labios apretados. ¿Eres Camila?, me preguntó. Sí. ¿Quién es usted? Me miró con una expresión que no supe leer del todo. Soy hermana de tu papá. Tu papá biológico. Me llamo Patricia. Necesito hablar contigo. Ahí me temblaron las piernas. Yo no sabía nada de mi familia paterna. Casi nunca se hablaba de ellos. La historia oficial era que mi papá había sido un bueno para nada, que había desaparecido y que mejor así. Patricia me miró con una mezcla de vergüenza y urgencia. Tu papá está muy enfermo, y antes de que pase lo que va a pasar quiere verte. Me quedé parada en la entrada como si me hubieran dado una bofetada. No sabía qué decir, ni qué sentir. Durante años, mi papá biológico fue poco más que una sombra, un nombre que apenas se mencionaba cuando mi mamá quería recordarme lo mucho que había mejorado la vida sin él. Nunca me contó detalles. Nunca supe si era violento, si fue infiel, si se fue porque quiso, o si ella lo corrió. La única versión que conocía era la suya. No valía la pena. Y de pronto tenía a su hermana en mi puerta, diciéndome que él quería verme, que estaba enfermo, que no quedaba mucho tiempo. ¿Cómo supo dónde vivo?, le pregunté, aún sin abrir del todo la puerta. Tu mamá, cuando eras chica, una vez le dimos dinero. Para ti. Pensamos que era lo correcto. Después ella rompió todo contacto, pero recordé la dirección. Me tomó tiempo volver a encontrarla, explicó Patricia nerviosa. Le dimos dinero, repitió mi cabeza. Nunca supe de eso. Nunca vi un centavo. Nada de eso me sorprendía, pero igual me revolvió el estómago. ¿Y por qué ahora? ¿Después de tanto tiempo? Porque tu papá está en el hospital. Está muy mal, Camila. Le queda poco. No estoy aquí para convencerte. Solo vine a darte la oportunidad que él nunca tuvo contigo. No le respondí. No le cerré la puerta en la cara, pero tampoco la invité a pasar. Déjame pensarlo. Asintió con tristeza. Me dejó un número anotado en un papel arrugado y se fue. Me quedé ahí, parada, con el papel temblando en la mano y la cabeza llena de un ruido que no lograba silenciar. No sabía si me enojaba más con mi papá por haber desaparecido o con mi mamá por haberme contado una historia tan incompleta que ahora ni siquiera sabía si odiarlo o extrañarlo. Me encerré en el cuarto, leí el papel 1000 veces y lo guardé en la caja donde tenía mis cosas importantes, fotos viejas, cartas que nunca mandé, el dibujo que Melody me hizo cuando cumplí 17. Esa noche, en la cena, mi mamá estaba hecha un manojo de nervios. Rafa no había vuelto. Melody preguntaba por él cada 10 minutos y ella solo respondía con «Ya va a venir, mi amor», aunque se notaba que ni ella lo creía. Yo no hablé, pero en cierto punto, mientras mi mamá me servía sopa y me miraba con esos ojos hinchados que pretendían ternura, solté. Hoy vino la hermana de mi papá. Se le cayó la cuchara, literalmente. Rebotó en el plato con un ruido sordo y embarró caldo en la mesa. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Patricia, dijo que él está enfermo, muy enfermo, que quiere verme. Se le tensó el rostro, como si acabara de morder un limón. ¿Y tú qué le dijiste? Que lo iba a pensar. Se quedó en silencio, con la cuchara en el aire. Por un momento no pareció saber si gritarme, llorar o tragarse todo. No tienes nada que ver con ese hombre. ¡Nada! ¿Entiendes? Soltó al fin, con la voz tensa, contenida pero a punto de estallar. Él te abandonó. Nunca te buscó. ¿Ahora viene a darte lástima? Por favor, no seas ingenua. ¿Me abandonó o lo alejaste tú?, le pregunté, mirándola directo. Se le endureció la cara como si le hubiera escupido. Tú no sabes nada. Yo te crié. Yo me partí el lomo sola para darte lo que pude. Sí, respondí en voz baja. Me diste una infancia de hambre y gritos. Y luego convertiste eso en comedia para tus amigas. No dijo nada más. Se paró de la mesa y se encerró en su cuarto. Melody me miró confundida, con la cuchara a medio camino de la boca. ¿Qué es comedia? Nada, mi amor. Come tranquila. Me fui a mi cuarto con una sensación extraña. No de culpa, no de rabia. Era algo nuevo. Como si estuviera por cruzar una línea de la que ya no iba a poder regresar. Porque si iba a ver a mi papá, mi mamá lo iba a tomar como una traición.
pero ya estaba cansada de elegir entre lealtad y dignidad. 2 días después, llamé a Patricia. Acordamos vernos en el Hospital General de Iztapalapa. El edificio tenía ese olor a desinfectante y tristeza que no se va con nada. El cuarto estaba en la zona de medicina interna, 3er piso. Cuando entré lo vi. Era un hombre flaco, con oxígeno en la nariz, los ojos hundidos. Pero sus ojos eran los míos. Camila, dijo apenas me vio. No sonrió, no lloró. Solo me dijo mi nombre como si lo hubiera estado ensayando desde hace años. Yo no dije nada. Me quedé de pie, sintiendo un temblor en las piernas. Perdóname, susurró. No vengo a justificarme. Solo quería verte, saber que estás viva, que estás bien, que no creciste pensando que no te quise. Tuve que salir. No podía respirar. Lloré en el pasillo, de esos llantos feos, que salen con ruido, con mocos, con desesperación. No sabía si era tristeza, enojo, alivio, abandono, tal vez todo junto. Pero en ese momento entendí que había más piezas en mi historia, y que tal vez mi mamá no había sido solo víctima. Cuando volví a entrar, Patricia me dijo que me sentara. Hay algo que debes saber, dijo. Tu mamá nunca nos dejó verte. Tu papá te buscó, durante años. Pero ella amenazó con denunciarlo si se acercaba. Levanté la mirada. No supe qué decir. ¿Por qué me están contando todo esto ahora? Patricia se acercó y sacó una carpeta. Me la puso en las manos. Porque tu papá quiere dejarte algo. Y no es dinero. Es una verdad. Dentro había copias de cartas, registros de visitas, intentos de custodia. Todo lo que él había intentado. Todo lo que mi mamá siempre juró que nunca pasó. Y en ese momento, entendí algo que me cambió por dentro. Yo fui criada sobre una mentira. Esa carpeta me quemaba las manos. La leí completa en el transporte de regreso, sin siquiera mirar por la ventana. Cada hoja era una bofetada. Notificaciones legales de intento de custodia compartida, cartas enviadas por mi papá a la casa de mis abuelos maternos, una constancia de visita rechazada por falta de autorización de la madre, informes psicológicos que decían que él estaba apto para la paternidad. Todo con fechas, firmas y sellos oficiales. Era imposible que fuera inventado. Mi mamá me había mentido toda la vida. Y no era una mentira pequeña. Era una mentira que había definido quién era yo. Me crió odiando a alguien que quizás me había amado, que me había buscado, que me había perdido no por abandono, sino por prohibición. Esa noche no comí. Me encerré en mi cuarto con la carpeta bajo el colchón, como si fuera un tesoro peligroso. Me dolía la cabeza. Me dolía el corazón. No podía ni mirar a mi mamá sin querer gritarle todo. Pero no lo hice. Todavía no. La dejé jugar su papel. Que me preguntara si quería cenar. Que fingiera normalidad. Que pusiera la televisión para Melody y se sentara al lado como si nada hubiera pasado. La observé con una nueva lente. No como la mujer fuerte que había sobrevivido, sino como la actriz principal de una obra en la que yo nunca tuve libreto. Esa semana, Rafa no volvió. Mi mamá apenas podía disimularlo. Se la pasaba con el teléfono en la mano, escribiendo y borrando mensajes. Yo alcanzaba a ver su cara cuando él no respondía. Era una mezcla de rabia, miedo y orgullo herido. Una noche, mientras ella se duchaba, no lo pensé mucho. Entré a su cuarto, abrí su cajón del buró y encontré lo que buscaba. Su viejo portarretratos con mi foto de bebé. Detrás, había una hoja doblada, amarilla por el tiempo. Era una carta, de mi papá, escrita a mano. No sé si vas a dejar que Camila lea esto algún día, pero si lo haces, dile que la amo, que no fue mi decisión estar lejos, que nunca dejé de pensar en ella, que todas las noches la nombro en voz baja, esperando que de alguna forma ella me escuche. Me temblaron los dedos. No era una historia, no era una teoría, era real. Lo había guardado, ella lo había leído, y aún así, nunca me dijo nada. Al día siguiente, le pedí a Rafa que me encontrara en una cafetería cerca del trabajo. Cuando llegó, traía el rostro más cansado que nunca. ¿Cómo están las cosas allá?, me preguntó. Igual, ella finge que todo está bien. Melody pregunta por ti todos los días. Rafa bajó la mirada. La extraño mucho. Tienes que venir a verla. Asintió. Saqué la carpeta de mi mochila y se la puse sobre la mesa. ¿Qué es eso? La historia que ella nunca quiso contarme. Lo hojeó en silencio. Pasó las hojas lento. Leí en su cara el desconcierto, la incredulidad. No decía nada, pero lo veía procesar. Cuando llegó a la última hoja, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Camila, esto es muy fuerte. Lo sé, y no es para que me consueles. Es para que sepas, para que entiendas quién es ella. No solo la mujer que conociste,
también la que fue antes de ti. ¿Qué vas a hacer? Lo estoy pensando. ¿Quieres que te ayude? Lo miré, con compasión, pero firmeza. No, esto lo tengo que hacer sola. Esa noche tomé una decisión. Iba a enfrentarla. No con insultos, no con escándalos, sino con hechos. La iba a obligar a mirar la historia que destruyó. La suya. La mía. Escribí una carta. No era de perdón, era de confrontación. Le conté que había visto a Patricia, que vi a mi papá, que leí los documentos, que ya no era una niña, y que ahora la historia también me pertenecía a mí. La dejé en su cama, justo al lado del espejo donde se maquillaba cada mañana. Me fui a dormir con el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo. Por primera vez, sentía que recuperaba algo que siempre fue mío, mi voz. La mañana siguiente, desperté con gritos en la casa, bajé corriendo. Mi mamá estaba en la cocina, con la carta hecha trizas en la mano y el celular en la otra. Lloraba, pero no era un llanto de tristeza, era furia pura. ¿Fuiste a buscar a ese cabrón? ¿Fuiste al hospital? ¿Tú estás enferma o qué te pasa? Melody lloraba en la sala. Rafa acababa de llegar y trataba de calmarla. «No me levantes la voz frente a mi hija», le gritó él. «Esa ya no es tu hija», le respondió ella, fuera de sí. «Ustedes me quieren destruir». Yo me acerqué respirando hondo, temblando de rabia contenida. «Nadie quiere destruirte, mamá. Tú solita te enterraste en tus mentiras». Ella se me fue encima. Me empujó con las 2 manos. Rafa la detuvo justo a tiempo. «¡Te saliste de control!», gritó él. «Ella me quiere quitar todo. Se quiere hacer la víctima, como si no hubiera vivido en esta casa gracias a mí». Me volví a acercar. «¿Y tú qué crees que construiste? ¿Una familia? ¿Una vida? Lo único que hiciste fue fingir tan fuerte que ya ni tú sabes que es real». La casa era un caos. Melody lloraba, Rafa gritaba, mi mamá hiperventilaba. Y entonces, el teléfono de mi mamá vibró. Ella lo miró. Se quedó helada. El color se le fue de la cara. Rafa y yo nos callamos. Fue instantáneo. «¿Qué pasa?». Ella leyó el mensaje. Y de pronto, dejó caer el teléfono. «Era Patricia», dijo, con voz hueca. «Dice que mi ex, que tu papá, murió esta mañana». Se sintió como si alguien hubiera apagado la casa con un interruptor invisible. Nadie dijo nada. Mi mamá se desplomó en la silla del comedor con el teléfono todavía en la mano, como si no supiera cómo se sostiene un cuerpo después de una noticia así. Rafa la miró un momento, sin acercarse. Y yo me quedé de pie, estática. Las palabras «murió esta mañana» no dejaban de repetirse en mi cabeza. Murió. Mi papá murió. Y yo no sabía qué hacer con eso. Apenas lo había visto. Apenas habíamos empezado a hablar. No tuve tiempo de preguntarle lo que necesitaba. No tuve tiempo de saber si me recordaba cuando aprendí a caminar. No le dije si lo perdonaba. No le dije nada. Y ahora nunca iba a poder. «¿Qué te dijo exactamente Patricia?», pregunté sin mirarla. Mi mamá no respondió. Parecía ida, como si por primera vez entendiera el peso de algo irreversible. Me acerqué. Le arranqué el celular de la mano. Patricia había escrito: «Camila necesita saberlo. Tu ex falleció a las 6:42 am. Dormido, sin dolor. Dijo tu nombre antes de cerrar los ojos. Y el de ella. Dijo: cuídalas». Me senté. Ya no podía mantenerme de pie. Rafa, sin decir palabra, agarró a Melody, que seguía en su mundo de dibujos animados, y se la llevó a su cuarto, cerrando la puerta detrás. Nos dejó a solas. Mi mamá se tapó la cara con las manos, pero no lloró. Al menos no como yo lo esperaba. No eran lágrimas limpias de tristeza. Eran sollozos con rabia, con impotencia, como si de repente el teatro se le hubiera venido abajo, como si ya no supiera qué papel interpretar. Yo no quería esto», dijo por fin, con voz quebrada. «No sabía que estaba enfermo. No sabía nada. ¿Y si lo hubieras sabido? ¿Le habrías dicho que yo existía?» Se quedó en silencio. «¿Le habrías dejado verme? ¿O me habrías seguido repitiendo que él me abandonó?» «Camila, era otra época. Yo era una niña también». «No tenía cabeza. Tu papá me hacía sentir como si no valiera nada. Tú no sabes todo lo que viví. Y tú no sabes lo que viví yo por tu culpa». El grito me salió desde el pecho, como si hubiera estado años atorado. Me levanté de golpe, el corazón a 1000 por hora. «Tú me hiciste odiar a un hombre que me amaba. Me hiciste sentir que no valía nada. Y todavía te burlas de mi infancia frente a extraños como si fuera chiste. No fue así», chilló. «Yo hice lo que pude. Rafa no habría aceptado todo eso si se enteraba de lo que había pasado. Yo necesitaba empezar de cero». «Entonces me usaste», dije en voz baja. «Me escondiste, me humillaste,
y me borraste de tu nueva vida porque no combinaba con tu imagen de mujer perfecta, de mamá de Instagram. Se quedó helada. No podía negarlo. ¿Sabes lo peor? Continué, que a pesar de todo, yo te defendía. Yo pensaba, mi mamá hizo lo que pudo, pobrecita. Pero ya no más. No después de esto. Me di la vuelta. Me encerré en mi cuarto. Cerré con llave. No comí, no hablé, no dormí. Y al día siguiente, tomé otra decisión. Iba a ir al velorio. No porque ella me diera permiso, porque ya no necesitaba su permiso para nada. Llamé a Patricia. Me dio la dirección de una funeraria modesta, en la colonia Doctores. Me dijo que no habría mucha gente, que era todo rápido por su estado. Cuando llegué, vi su ataúd cerrado. Olía a flores marchitas y café barato. Me acerqué. Toqué la madera. Me temblaban los dedos. No sé si te fallé por no llegar antes, o si tú me fallaste por no insistir más. Le susurré. Pero te perdono. No por ti, por mí. Patricia se acercó. Me puso una mano en el hombro. Te dejo algo, dijo. No es mucho, pero es suyo. Lo guardó para ti. Me llevó a una sala aparte. Sacó una caja de cartón. Dentro había una libreta negra. Fotos mías, de cuando era bebé. Un peluche viejo. Y un sobre. Lo abrí. Era una carta. Escrita a mano, con la misma caligrafía temblorosa de las anteriores. Camila, perdón por todos los años que no estuve. Perdón por no haberte abrazado. No haberte llevado a la escuela. No haberte enseñado a andar en bici. Pero siempre estuve contigo en mi cabeza. Si estás leyendo esto, es porque tu mamá te permitió conocerme, o porque lo hiciste sola. Y si fue así, entonces eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Eres mi orgullo, aunque no me hayas conocido. Eres mi hija, y eso nadie podrá quitármelo, ni siquiera la vida. Te ama tu papá. Me derrumbé. Esa carta terminó de romper algo en mí, pero también me reconstruyó. Ya no era una hija no deseada. No era una hija de prueba. Era alguien que sí fue amada, aunque el amor no me haya llegado a tiempo. Volví a casa al anochecer. Mi mamá me esperaba en la sala. No dijo nada. Solo me miró con los ojos rojos. Le pasé la carta sin hablar. La leyó. Y por primera vez en mi vida, lloró de verdad. Sin teatro, sin manipulación. Lloró como si se estuviera viendo por dentro. Como si entendiera lo que rompió. Y entonces, en ese silencio pesado, sonó su celular. Contestó sin mirar. ¿Bueno? La expresión le cambió al instante. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Se levantó con la cara blanca como papel. ¿Cómo que... investigando? Colgó. Me miró. El rostro desencajado. Era una amiga del trabajo. Dice que hay una mujer, una tal Patricia, contando todo esto en redes, que están diciendo que yo impedí que vieras a tu papá, que lo alejé, que me burlé de ti, y que tú fuiste víctima de abuso emocional. Me quedé en silencio. No tenía idea de que Patricia hubiera hecho algo así, pero al mismo tiempo, algo en mí no quería detenerlo. Esa noche sentí por primera vez lo que era el poder. No el de hacer daño, no el de vengarse, sino el poder de que la verdad, una vez liberada, ya no puede esconderse otra vez. La noticia estaba afuera. La historia que mi mamá había controlado durante años, a fuerza de silencio y manipulación, ahora le pertenecía al mundo. Y al mundo no le estaba gustando. No fui yo quien lo hizo. Al menos, no directamente. Patricia había publicado una serie de posts con fotos, capturas de los documentos legales y fragmentos de la carta que mi papá me dejó. Nada inventado. Todo real. Todo documentado. El primer post comenzaba así. Mi hermano murió sin justicia. Su hija creció pensando que él la había abandonado, cuando en realidad fue silenciado por la persona que decía protegerla. Esta es la historia de Camila. Se volvió viral en cuestión de horas. Una historia real, con nombre, con caras, con pruebas. La gente no pudo ignorarlo. Algunos usuarios la compartían indignados. Otros preguntaban cómo podían ayudar. Hubo quien ofreció servicios legales gratuitos. Y claro, también hubo insultos. Contra mi mamá. Ella se enteró al día siguiente. No por mí, por sus compañeras de trabajo. Una de ellas la llamó llorando de la risa para decirle que la habían quemado en una publicación que ya tenía más de 10,000 compartidas. Cuando bajé a desayunar, la encontré con el celular en la mano, los ojos rojos y los labios apretados. ¿Tú fuiste?, me preguntó, sin siquiera levantar la voz. No. ¿Fue tu tía? Tampoco le pregunté. Silencio. Largo. ¿Te da gusto?, susurró. Me detuve antes de responder. La miré a los ojos. Me da paz. Ella cerró los ojos, como si eso le doliera más que un insulto. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir ventilando cosas privadas? ¿Privadas? Me reí sin humor. Tú hiciste públicas las cosas más tristes de mi infancia en una fiesta.
con una copa en la mano. Pero ahora que te tocó a ti, resulta que es privado. No dijo nada. Esa misma tarde, Rafa vino a ver a Melody. Llegó serio. No quiso quedarse mucho. Jugó con ella un rato y luego me pidió hablar afuera. Vi las publicaciones, me dijo mirando el piso. ¿Y? La verdad es que no sabía todo, y me siento como un pendejo. Años creyendo que ella era solo una mujer herida. Pero no, también fue cruel, y yo no hice nada. Lo miré. Ese hombre que durante años había sido mi salvavidas silencioso, ahora parecía un náufrago más. No es tu culpa. Ella supo cómo engañarnos a todos. ¿Crees que esto tenga solución? No sé, pero lo que sí sé es que yo ya no pienso callarme por nadie. Me abrazó, largo, como si intentara pedirme perdón sin palabras. Esa noche mi mamá no bajó a cenar. Pasó 2 días encerrada en su cuarto. Yo escuchaba el sonido de notificaciones constantes desde su celular. Su nombre ya estaba en grupos de Facebook locales, en historias de Instagram, hasta en un par de videos de TikTok. Alguien había hecho un resumen del caso. Lo llamaban la hija de prueba. Era mi historia, pero ya no era solo mía, y aunque eso me provocaba miedo, también me liberaba. El tercer día, mi mamá salió. Bajó las escaleras como un fantasma, sin maquillaje, ropa arrugada. Se sentó frente a mí mientras yo desayunaba. Renuncié al trabajo, dijo sin rodeos. ¿Por qué? Porque no podía ni mirar a la gente. No soy una santa, Camila, pero tampoco soy ese monstruo que pintaron allá afuera. Entonces, ¿qué eres? Una mujer que la cagó, dijo con los ojos vidriosos, que tenía miedo, que tomó decisiones de mierda, pero que te ama, aunque no sepa cómo demostrarlo. No dije nada. Ella tampoco. El silencio fue brutal, pero necesario. Me entregó un sobre. Lo tenía guardado desde hace años. Lo encontré ayer, revisando cosas. Creo que es tuyo. Lo abrí. Era una foto de mí, con 2 años, sentada en las piernas de mi papá. Él me sostenía con los brazos como si el mundo se le pudiera romper en cualquier momento. Sonreía. Yo también. Pero lo que más me dolió fue vernos felices. Por un segundo. Un segundo que mi mamá me había robado toda la vida. ¿Por qué no me diste esto antes? Porque me daba miedo que quisieras irte con él. La respuesta fue tan egoísta, tan honesta, que no supe si abrazarla o golpear la mesa. Pues tal vez habría sido mejor, dije sin mirarla. Me levanté, fui al cuarto. Me levanté. Esa noche recibí un mensaje. Era un perfil de Facebook que no conocía. Nombre extraño, foto borrosa. Hola, sé que estás pasando por mucho, pero no todos saben la historia completa. Hay cosas que no viste, cosas que tu mamá tampoco te contó. ¿Estás lista para saberlo todo? Estuve 1 hora mirando el mensaje, sin contestar. ¿Quién era? ¿Alguien más de la familia de mi papá? ¿Un vecino que se enteró del escándalo? ¿Un troll? ¿Alguien queriendo jugar con lo que ya era demasiado real? No respondí. Cerré el chat. Apagué el celular, pero no dormí. A las 3 de la mañana, la ansiedad me empujó a volver a abrir la conversación. El perfil no tenía publicaciones, ni amigos visibles. Solo una biografía que decía: no toda verdad llega por la boca de los que gritan más fuerte. Contesté con un simple: ¿quién eres? No pasó ni un minuto. Soy alguien que estuvo ahí cuando tú no podías estar. Tengo fotos, conversaciones, pruebas. Y algo que tu papá nunca te alcanzó a contar. Me temblaban los dedos. ¿Por qué no me dices ahora? Porque no todo se dice por mensaje. Es sobre tu mamá. Y sobre ti. Algo que cambia todo. Si quieres saberlo, te veo mañana a las 5, en el parque de la colonia. El de los columpios verdes. Lleva la mente abierta. Pasé el resto del día sin decirle nada a nadie. Ni a Rafa, ni a Patricia, ni a mi mamá. Comí poco. No toqué el celular. Solo esperaba que dieran las 5. Fui sola. El parque estaba casi vacío. Unas señoras sentadas en la banca. 2 niños jugando al fondo. Y ahí, en una esquina, un hombre. Tal vez unos 50 años. Piel morena, camisa de cuadros, mirada alerta. Me observó como si supiera perfectamente quién era yo. Caminé despacio hacia él. ¿Tú eres? Sí. Yo escribí. ¿Quién eres? Me llamo Saúl. Fui amigo de tu papá. De los de verdad. No de los que aparecen después de la muerte. Lo observé con cautela. ¿Y por qué me buscaste ahora? Porque te mereces saber la historia completa. Y porque hay cosas que tu mamá no va a admitir, aunque la obliguen. ¿Qué cosas? Se acomodó, como si estuviera por soltar algo que llevaba mucho tiempo guardado. Tu papá no era un santo, Camila. Nadie lo es. Pero lo que tú no sabes es que tu mamá y él no terminaron solo por peleas o por falta de dinero. Hubo algo más. Algo que la hizo romperlo todo. ¿Qué cosa? Una noche, cuando tú tenías casi 3 años, ella llegó a buscarlo a un bar donde él trabajaba. Estaba borracha.
Le gritó de todo. Él no quería discutir. Ella lo empujó. Él respondió mal. No la golpeó, pero sí la sujetó fuerte. Alguien los vio. Llamaron a la policía. Fue un escándalo. ¿La golpeó? No. Pero sí fue violento. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Ella ya estaba al límite. Se sintió humillada. Y juró que no te volvería a dejar verlo. Usó ese incidente en todos los papeles legales. Como justificación. Lo enterró. Me quedé helada. ¿Estás diciéndome que ella tenía razón? Estoy diciendo que ella tuvo miedo. Que exageró algo real para tener control. ¿Estuvo bien? No. Pero tampoco fue tan simple como una mujer mala alejó a una hija de su padre perfecto. Tu historia no es blanco y negro, Camila. Nadie lo es. Saúl sacó un sobre. Me lo tendió. Aquí hay copias del parte policial. Y 2 cartas que tu papá nunca te envió. Una es sobre esa noche. La otra, sobre algo que pasó después. Las tomé sin hablar. Me dolía el estómago. ¿Y tú por qué tenías esto? Porque yo lo guardé por él. Porque él nunca dejó de buscar cómo contar la verdad sin que tú lo odiaras. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, él agregó algo más. Tu mamá cometió errores graves, Camila. Pero también fue una mujer sola, rota, con miedo. Eso no la justifica, pero sí la explica. Volví a casa caminando lento, como si el mundo se hubiera vuelto más pesado. Esa noche leí las cartas. La primera relataba con detalle esa noche en el bar. Cómo él la sujetó del brazo para que no lo golpeara con una botella. Cómo lloró después de que la policía se lo llevara solo por estar en actitud alterada. Cómo eso selló su destino. La segunda carta fue peor. Decía que cuando intentó volver a verla 6 meses después, mi mamá ya no vivía en el mismo lugar, y que alguien le había dicho que yo estaba enferma, que había tenido una fiebre tan fuerte que casi muero, y que ni siquiera lo habían avisado, que había ido al hospital y le negaron información, que pasó una semana entera en la entrada preguntando si yo seguía viva. La carta cerraba así. Si algún día lees esto, Camila, quiero que sepas que si me alejé, no fue porque dejé de luchar, fue porque ya no sabía a quién estaba dañando más. Si a ti o a mí. No dormí esa noche. Tampoco lloré. Solo me senté en la cama con todo encima, la rabia, la tristeza, la culpa, el amor frustrado. Mi mamá me había ocultado tanto, pero no era la única culpable. Mi papá también había tenido su lado oscuro. La diferencia era que él intentó contarme. Ella, no. Al día siguiente, bajé con las cartas en la mano. Mi mamá estaba tomando café. Me miró como si supiera que venía tormenta. ¿Fuiste al parque ayer? Asentí. ¿Hablaste con Saúl? Sí. No dijo nada, pero sus ojos se apagaron. ¿Por qué nunca me contaste lo del bar? Se quedó en silencio. Luego bajó la mirada. Porque tenía miedo de que creyeras que lo justifiqué. Y porque me daba vergüenza. De todo. ¿Me ocultaste que casi me muero? ¿Y que no lo dejaste verme? Lloró. De verdad. Sí, porque tenía miedo de que tú lo amaras más a él que a mí. Las palabras me hicieron un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Lo que quieras, dijo. Puedes odiarme, puedes irte, puedes publicar más cosas. No tengo cómo defenderme. Me quedé mirándola, y por primera vez no supe qué sentí. Esa misma noche recibí un mensaje de Rafa. Tenemos que hablar. Hay algo más que tienes que saber. Es sobre Melody. Cuando vi el mensaje de Rafa, mi cuerpo entero se tensó. Es sobre Melody. Solo esas palabras bastaron para encender cada alarma dentro de mí. ¿Qué podía ser? ¿Estaba enferma? ¿Le pasó algo? ¿O era algo que tenía que ver con él? Lo llamé enseguida. ¿Qué pasa? Pregunté sin saludar. Del otro lado, su voz estaba ronca como si no hubiera dormido. No puedo contártelo por teléfono, pero necesito verte. Hoy. ¿Puedes venir a mi departamento? Nunca había ido. Rafa siempre venía a casa, o a los lugares que mi mamá consideraba seguros para él. Pero esta vez no pedí explicaciones. Me vestí, agarré el sobre con las cartas y salí sin avisar. El trayecto se sintió eterno. Tomé 2 combis y caminé 4 cuadras más. El sol me pegaba directo en la cara, pero no sentía nada. Mi cabeza estaba llena de ideas horribles. Lo peor era no saber qué esperar. Rafa me abrió la puerta sin sonreír. Tenía cara de no haber comido en días. Se hizo a un lado para que pasara, y yo entré sin decir palabra. El departamento era pequeño, ordenado, con una foto de Melody en un marco sobre el buró. ¿Está bien?, pregunté directa. Asintió, pero sin convicción. Sí, pero necesito decirte algo. Algo que no sé si va a cambiar todo, pero no me siento bien guardándolo más. Dímelo, Rafa. No aguanto más secretos. Se sentó frente a mí, en la mesa del comedor. Se pasó las manos por la cara, tomó aire y soltó. Melody podría no ser mi hija. Me quedé sin palabras. ¿Qué? Hace unas semanas, después de toda la pelea, me entró la duda.
Fue algo que tu mamá dijo en medio del enojo, ¿te acuerdas? Ni es tu hija de verdad. En ese momento lo tomé como un insulto, pero después empecé a pensar. ¿Y qué hiciste? Me hice una prueba de ADN, a escondidas. Tomé un cepillo de ella. Lo llevé a un laboratorio, y los resultados llegaron ayer. No respiraba. Y sacó un sobre de su mochila. Me lo extendió con manos temblorosas. Lo abrí. Leí despacio, como si las letras estuvieran escritas con cuchillos. Coincidencia genética, 0.0%. Incompatibilidad biológica entre los perfiles analizados. No puede ser, susurré. Sí puede, dijo él tragando saliva. Y lo es. Nos quedamos en silencio. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. No puedo dejar de amarla. Es mi hija Camila, aunque no tenga mi sangre. Yo la vi nacer. Yo la cambié. La alimenté. La llevé al kinder. Es mía. Pero necesito respuestas. ¿Se lo vas a decir a ella? Todavía no. No hasta saber más. Y entonces, lo entendí. Había otra mentira, otro secreto, otro agujero más en esta familia de verdades rotas. ¿Le vas a preguntar a mi mamá? Rafa bajó la mirada. Eso vine a proponerte. Quiero hacerlo. Contigo. Le dije que sí. No porque quisiera, sino porque ya no podía seguir siendo espectadora de todo esto. Tenía que estar ahí cuando la farsa final se derrumbara. Volvimos a casa juntos. Cuando mi mamá nos vio entrar, su cara se transformó por completo. ¿Qué hacen aquí los dos?, preguntó, con el tono agudo que usaba cuando se sentía acorralada. Rafa no respondió. Solo la miró. Yo también. Tenemos que hablar, le dije. Y no vamos a gritar. Solo queremos la verdad. Ella se sentó, sin comprender del todo. Rafa se adelantó. ¿Melody es mi hija? El silencio fue más pesado que cualquier grito. Ella lo miró, parpadeó, tragó saliva, y no dijo nada. ¿Sí o no?, repitió él. Entonces, con una voz que no le había oído nunca, apenas audible, dijo: no. El aire se fue de la sala. ¿Quién es el papá?, pregunté yo con el estómago en llamas. Un tipo. No importa quién. Alguien con quien estuve antes de empezar con Rafa. Me embaracé, no sabía qué hacer. Y luego Rafa llegó. Era bueno. Y yo necesitaba eso. Una familia. Una historia limpia. ¿Entonces me reemplazaste?, escupí. ¿Decidiste tener otra hija, con otra historia, y borrarme del mapa? No fue así. Entonces, ¿cómo fue, mamá? Explícamelo. Porque desde donde yo estoy, parece que hiciste un casting para una nueva hija perfecta y usaste a Rafa como actor principal. Ella se cubrió la cara con las manos. Pero esta vez, Rafa no la consoló. Yo la crié, ¿entiendes?, le dijo él con rabia contenida. Yo la amé. Y tú me dejaste hacerlo, sabiendo que era mentira. ¿Qué tipo de persona hace eso? Una que no quería repetir los errores del pasado, lloró ella. Una que se estaba ahogando. Una que solo quería un poco de paz. ¿A costa de qué?, murmuré. ¿A costa de todos? Mi mamá se derrumbó en el sillón, murmurando algo que no entendimos. Rafa se levantó. Fue al cuarto de Melody. Salió con ella en brazos, dormida. Me miró con los ojos vidriosos. Me la voy a llevar por unos días. Necesito pensar. Ella no puede vivir en este caos. Yo solo asentí. Antes de irse, me miró y dijo: cuida de ti, por favor. Se fue. Mi mamá se quedó ahí, sola, rota, en un silencio más triste que cualquier grito. Y yo me subí a mi cuarto con la cabeza hecha cenizas. Esa noche, mientras intentaba dormir, llegó otro mensaje, del mismo perfil de Saúl. Hay algo que no te dije en el parque, y puede cambiar todo de nuevo. Sobre tu nacimiento, sobre por qué tu mamá siempre se sintió culpable. Nos vemos mañana. Esta vez, donde empezó todo. La casa de tus abuelos. La casa de mis abuelos estaba abandonada desde hace años. Recuerdo haber ido solo un par de veces cuando era niña. Era una casa chica, de paredes gruesas y ventanas que rechinaban con el viento. Ahí vivió mi mamá después de separarse de mi papá por un tiempo, antes de conocer a Rafa, antes de que todo se volviera presentable. No había vuelto desde entonces. Así que ir ahí me ponía los nervios de punta. Pero si algo aprendí en los últimos días, es que donde hay silencio, hay secretos. Y donde hay secretos, hay respuestas. Cuando llegué, Saúl ya estaba ahí, apoyado contra la reja oxidada. Me saludó con un gesto breve, como si el peso de lo que traía en la boca le impidiera mover los brazos. Gracias por venir, dijo. ¿Qué es eso tan importante que no podías decirme antes? Porque antes no estaba seguro. Pero ahora sí. Hablé con alguien, una enfermera que trabajó en el hospital donde naciste. Y ella me confirmó algo que yo ya sospechaba. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué? El día que naciste, no fue como te lo contaron. Tu mamá no estaba sola. Tampoco fue solo una noche de parto complicada. Entonces, ¿qué fue?
Me miró fijo. Fue una cesárea de emergencia, porque tu mamá intentó provocarse un aborto. El mundo dejó de moverse por un segundo. ¿Qué? Balbuceé. Eso no puede ser verdad. Tenía 17. Estaba desesperada. Vivía aquí, en esta casa, con tus abuelos gritándole todo el día que había arruinado su vida, que eras una carga, que el papá no servía. Ella tomó pastillas. Muchas. A los 6 meses, sentí un golpe en el estómago, como si me hubieran vaciado por dentro. ¿Y sobreviví? Sí, porque una vecina la encontró desmayada. Llamaron a emergencias. La llevaron al hospital. No sabían si tú ibas a aguantar. Pero lo hiciste. Naciste prematura, con complicaciones. Estuviste en incubadora 3 semanas. Estabas tan pequeña que decían que no ibas a hablar, que no ibas a caminar bien. Pero te aferraste. Me senté en la banqueta. No podía respirar. Ella intentó matarme. Saúl negó con la cabeza. No, intentó escapar. Y tú fuiste la única parte de ella que no se rindió. No sé si eso es más triste o más valiente, Camila. Pero así fue. Me tapé la cara con las manos. Todos estos años intentando entender por qué mi mamá me trataba con distancia, con culpa, con desprecio disfrazado de sarcasmo. Y ahora tenía la respuesta. Yo era el recordatorio viviente de la peor decisión de su vida, de su desesperación, de su culpa. ¿Y cómo estás tan seguro?, pregunté, sin levantar la cara. Saúl se sentó a mi lado. Me tendió un papel. Era una copia. Un parte médico. Nombre de mi madre. Fecha. Diagnóstico. Intento de aborto fallido. Feto sobreviviente. Cesárea urgente. Todo estaba ahí. Me eché hacia atrás mirando el cielo gris, como si de pronto cada fragmento de la historia empezara a encajar. Su frialdad, su constante necesidad de control, su odio silencioso hacia todo lo que me hacía diferente de Melody. Ella no había tenido una hija. Había tenido una consecuencia. ¿Y por qué nadie me dijo esto antes?, pregunté con la voz temblando. Porque tu mamá juró enterrarlo. Y los que lo sabíamos, nos callamos por miedo, por vergüenza, por no saber cómo ibas a reaccionar. Nos quedamos en silencio. La banqueta era dura. El sol se había escondido. Camila, dijo Saúl casi con ternura, tú no eres solo lo que te hicieron, eres lo que sobreviviste. Eso te hace más fuerte que cualquiera de nosotros. No supe qué contestar. Volví a casa caminando. No podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir. Era como si mi existencia entera se hubiera fundado en un intento de borrón. Y aún así, seguía aquí, caminando, viviendo, sabiendo. Cuando entré, mi mamá estaba en la cocina, sola. Me miró. Supo que algo pasaba. ¿Dónde estabas? Me acerqué. Me puse frente a ella. La miré a los ojos. ¿Querías que muriera? Ella se congeló. ¿Querías que no naciera? ¿Querías que desapareciera antes de siquiera existir? Sus labios temblaron. Se llevó una mano a la boca. Camila, yo tenía 17 años. No sabía qué hacer. Nadie me ayudó. Tu papá se fue. Mis papás me gritaban todo el día. No veía salida. Así que intentaste quitarme la vida. ¡No!, gritó. Intenté quitarme la mía. ¿No lo entiendes? Era yo o nada. Me quedé en silencio. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no sabía cómo vivir contigo. Y con eso. Y porque cuando vi que sobreviviste, me sentí más monstruo que madre. Todo lo que hice después fue una forma de castigarme, pero también de castigarte. Porque tú me recordabas que fallé. ¿Y todavía te atreves a llamarme hija de prueba? Lloró, pero no hice nada para consolarla. Solo dije, no quiero más mentiras. No quiero más versiones. No quiero que te justifiques. Solo quiero que asumas lo que hiciste, lo que causaste, lo que yo tuve que cargar. Y me fui al cuarto. Esa noche escribí todo, toda la historia, con nombres, fechas, lugares, sin esconder nada. La subí a mis redes. No para exponerla, no para hundirla, para liberarme. La historia de la hija de prueba ahora tenía nombre, rostro y verdad. 2 horas después, explotó. Compartida, comentada, debatida. Y entre los mensajes que recibí, hubo uno que me dejó helada. Era de un usuario desconocido, con solo una publicación. Tu historia me conmovió, pero hay algo que aún no sabes. Rafa te mintió, y lo hizo más de una vez. Cuando leí ese mensaje, mi cuerpo ya no reaccionó con miedo. No fue como antes, cuando cualquier revelación me sacudía las entrañas. Esta vez sentí otra cosa. Agotamiento, como si cada nueva verdad ya no pudiera dolerme más de lo que ya me había dolido vivir. Rafa te mintió, y lo hizo más de una vez. No respondí al instante. Me tomé un día, uno entero. Necesitaba saber si de verdad quería seguir abriendo más puertas, porque cada una que abría me quitaba algo.
pero también me devolvía otra parte que no sabía que me pertenecía. Al día siguiente contesté, ¿qué sabes? La respuesta llegó rápido. ¿Recuerdas cuando Rafa dijo que se enteró de que Melody no era su hija por una prueba de ADN? Mentira. Él lo sabía desde antes. Desde hace años. Me quedé inmóvil. ¿Cómo sabes eso? Porque yo trabajé en la clínica donde ella se atendía. Rafa fue una vez, antes de que Melody naciera. Supo que las fechas no cuadraban. La confrontó. Ella lo convenció de que era paranoia, pero él siempre lo supo. Aceptó criarla porque, en el fondo, quería algo que tú nunca le diste. Obediencia. Silencio. Una hija sin historia. Ahí se me cayó todo lo poco que quedaba en pie. Rafa lo había sabido todo el tiempo. ¿Y aún así jugó el papel del esposo engañado, del padre devastado? Llamé. Me contestó al segundo tono. ¿Qué pasa? Dijo, como si no supiera. ¿Desde cuándo sabes que Melody no es tu hija? El silencio fue tan claro como una confesión. ¿Quién te dijo? No importa quién. Solo dime si es verdad. Camila, ¿sí o no? Suspiró. Desde antes de que naciera. Pero no estaba seguro. Y después, cuando la vi, cuando la cargué por primera vez, supe que no necesitaba certeza genética. Yo la amaba igual. Entonces, ¿por qué mentiste con la prueba? Porque necesitaba una razón para irme. Una excusa. Y porque tú ya estabas diciendo la verdad sobre todo. Sentí que podía esconder la mía bajo tu historia. Me quedé helada. ¿Tú también me usaste? No así. Pero sí me refugié en ti. Pensé que estábamos del mismo lado. Y lo estábamos. Solo que yo también tenía miedo. De perderla. De perderme. Colgué. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para más decepciones. Ese día entendí algo que me costó años aceptar. Los adultos también son cobardes. También mienten. También se esconden. Y muchas veces las personas que más admiramos son las que más nos fallan cuando se quitan el disfraz. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi publicación se volvió viral. Di entrevistas. Me invitaron a podcasts. Algunos me llamaban valiente. Otros decían que había arruinado a mi madre. Pero yo no respondía ni a uno ni a otro. Porque esto nunca fue venganza. Fue liberación. Mi mamá renunció a todo. Trabajo, redes, vida social. Se recluyó. No la juzgué. Tampoco le extendí la mano. Cada quien debe cargar lo que creó. Rafa dejó de aparecer por semanas. Luego me mandó un mensaje. Estoy en terapia. Quiero arreglar las cosas con Melody. Gracias por mostrarme que también tengo que mirar mis errores. No le contesté. Tal vez algún día. Melody, en su inocencia, fue la única luz verdadera. Con el tiempo, la verdad se le explicará. Pero yo estaré ahí, para que ella nunca crezca sintiendo que necesita ganarse el amor con silencio. Patricia y yo nos vimos varias veces más. Me dio fotos de mi papá, videos, cartas, y aunque no tengo recuerdos reales con él, construí algo nuevo. Una imagen, un sentido, un origen. Y yo escribí. Escribí mi historia completa, con todo. La convertí en un libro. Editoriales se interesaron, me ofrecieron dinero, pero yo solo pedí una cosa, que nadie cambiara el título. La hija de prueba. Porque eso fue lo que fui, pero no lo que soy. Hoy vivo sola. Estudio psicología. Porque quiero entender cómo se rompen las personas antes de que destruyan a otros. Porque quiero ayudar a las Camilas que aún no saben que tienen voz. Y porque por fin aprendí a verme no como un error, sino como la prueba viviente de que incluso lo que nace roto puede levantarse. Un día, caminando por la calle, una mujer me detuvo. ¿Eres tú? ¿La de la historia? Sí, respondí. Me miró con ojos llenos de algo entre admiración y compasión. Gracias. Mi hija me hizo leer todo. Me ayudó a entender cosas que nunca tuve el valor de mirar. Le sonreí. No dije nada. Seguí caminando. Y en ese momento supe que el ciclo se había roto. No con violencia, no con venganza, con verdad y con dignidad.